Ojalá que demos esos pasos, muchos de esos pasos. Si quieren, no sé si... Selina, anche noi siamo presenti, credo, di meno del nostro gruppo. Va detto che il nostro gruppo si è formato con operatori molto differenziati e questo è molto bello, però ci sono 2 operatori di cooperative, sia Stefania che come si chiama la nostra amica? Stefania Grimaldi della cooperativa, e come si chiama quella del Cosmo? Mamma mia, mi sta venendo. E Michela che fanno parte di 2 cooperative e probabilmente fanno più fatica a partecipare ai nostri incontri perché per altri problemi legati al loro lavoro. Quindi in questo momento siamo presenti, c'è poi Fernanda che di solito si collega, che è una componente del nostro gruppo molto importante, anche perché rappresenta l'esperienza di un paese vicino, il Brasile, che ha fatto un'importante azione nella riforma psichiatrica, anche se ora fa fatica da qualche tempo ad andare avanti. Quindi in questo momento mi sembra che siamo presenti solo io e Pancio, però abbiamo, con piacere andiamo avanti e appena voi ce lo dite possiamo incominciare questo lavoro nostro di gruppo. C'è con noi anche Paolo, è vero Paolo? Sì, Paolo Doro, che sì, buenas tardes. Ecco, che può aiutare con la sua generosità per la traduzione italiano-spagnolo, almeno. Bien. Se poi io non capisco, chiedo tranquillamente. Si quieren, sí, también está Luciana, yo puedo hacer ahí una breve traducción. Giovanna nos cuenta que también el grupo de ellos no pueden estar todos hoy, que las compañeras de las cooperativas, Miquela y Estefanía, hoy no podían estar. Yo le contaba, bueno, no me tengo que traducir a mí misma, ustedes me entendieron. No, justo porque no estaba Pancho, lo vi y me quedé repasando eso. Pancho les contaba. Ma poi lo dico, intervengo io su Marianna. Claro. Bueno, así que bueno, yo creo que estaríamos en condiciones, bueno, de dar inicio, sabiendo que hoy es una jornada intensa y larga para los compañeros de Italia y bueno, para nosotros también muy movilizada por esta apuesta con la colonia, así que arranquemos nomás, si les parece. Está Estefanía y Luciana también que estaban dispuestas como facilitadoras, así que nos vamos organizando para poder hacer lo más ágil posible ese punto. Giovanna, no sé si quieren que repasemos aquello que había quedado planteado, que tenía que ver con tomar un tema para organizar un poco el trabajo, ¿no? Que repaso lo que teníamos planteado era poder hablar de las trayectorias y los circuitos de ingresos y de egresos en los hospitales y en la perspectiva de poder pensar cómo podríamos obstaculizar el ingreso a los hospitales monovalentes, ¿no? Me parece que eso fue lo que quedó como una propuesta y siempre poniéndolo en el marco de que esto de obstaculizar el cierre al monovalente, y creemos, porque hemos aprendido sí de la experiencia italiana, que es necesario abrir para poder cerrar, ¿no? Abrir servicios, abrir espacios para que el cierre de los ingresos no redunde en la desasistencia o en el abandono de las personas. Y me parece que, bueno, dicho esto, podemos como retomar el punto. No sé si ustedes, Giovanna, querés precisar algo más de...
de la línea de trabajo che había quedado recortada? Se posso, vorrei dire alcune parole però generali, anche perché noi abbiamo fatto un piccolo incontro tra tutti i gruppi che stanno facendo formazione in questo momento con voi. E volevo riportare quindi le considerazioni fatte nel nostro gruppo, che sono molto simili in realtà anche a quelle fatte dagli altri gruppi. Noi ringraziamo per questa opportunità di stare con voi. Abbiamo notato un grande movimento nel vostro lavoro, rappresentato dalle persone che hanno parlato la scorsa volta. Scusi, recordá parar así te pueden traducir, si no se hace muy largo. No sé cómo les parece, chicas. Adelante. No sé, Estefanía, que yo o vos. Bueno, Giovanna dice que va a decir algunas palabras en relación a lo que trabajamos la otra vez, y sobre todo porque ellos también tuvieron un encuentro con las personas de Italia que están acompañando los distintos grupos. Creo que son 4 los grupos que se han formado. Así que han tenido un encuentro y lo que estaba diciendo ahora lo último es que quiere agradecer un poco el trabajo che si viene haciendo in este gruppo in particolare. Hasta ahí me parece. Ecco, l'impressione che abbiamo appunto che c'è un grande movimento e un grande voglia di cambiamento e di protagonismo. Però, e questo e io ringrazio anche per la sintesi che avete fatto sulle situazioni dei 3 ospedali psichiatrici monovalenti, a partire dalle quali vorrei fare con voi alcune considerazioni, farvi alcune domande. Bueno, que se ve que en este grupo hay mucha voluntad de cambio y de poder llegar a estar en este proceso, y que agradece que le han enviado de 3 hospitales como una síntesis de lo que se viene haciendo y trabajando. Así que bueno, va a hacer algunas preguntas y algunas puntuaciones sobre eso que le mandaron, y entiendo sobre lo que hablamos también. Io e Pancio non abbiamo avuto la possibilità di coordinarci prima, quindi interverremo a partire da alcune cose che vogliamo dirvi, per alcuni su una parte, altre riflessioni ne farà Pancio. Bueno, sí, que como que no pudieron coordinar bien, entonces van a ir interviniendo entre los dos sobre lo que fueron leyendo y pensando. Ecco, è anche arrivata, también ha llegado Fernanda. Perfetto, grazie Fernanda, benissimo. Fernanda es la compañera de Brasil que antes Giovanna había mencionado, que está sumada al grupo italiano y vecina nuestra aquí, en este territorio. Bienvenida, Fernanda. Ecco, intanto voglio congratularmi ancora, prima di passare agli argomenti specifici di questa giornata, per la tempestività dell'intervento della direzione provinciale sull'ospedale monovalente Oliveros, dopo il drammatico episodio della morte del ragazzo. Mi congratulo perché sarà Marianna la nuova direttrice, e a nome di tutto il gruppo triestino italiano voglio che gli arrivino le nostre congratulazioni, ma anche la nostra disponibilità a darle una mano per quanto da lontano. Bueno, que quiere felicitar por el ingreso de Mariana como directora de la colonia, y que no lo voy a traducir textual lo que voy a decir ahora, pero que está contenta por
porque sea Mariana que está también atravesando todo este proceso y que desde Italia van a acompañar todo el proceso de Mariana y de la colonia in este processo. Ecco, prima di entrare nel tema che avevo proposto alla fine della scorsa giornata, volevo fare alcune domande e alcune riflessioni, ma condividendole con voi, a partire anche dalle informazioni sintetiche che voi ci avete mandato. Bueno, ahora lo que quisiera Giovanna es hacer algunas preguntas antes de empezar sobre los textos que le mandaron sobre de los hospitales. Ecco, la prima considerazione che voglio fare è che i 3 ospedali psichiatrici hanno un numero molto basso di persone internate. Questo è alla vostra evidenza, ma io lo voglio sottolineare. Quindi, a partire anche dal nostro lavoro fatto in Italia, in cui ci siamo trovati di fronte ad ospedali con moltissimi posti letto, e vi chiedo, per esempio, per l'ospedale di Santa Fe, per il Mira e Lopez, che ha 37 posti letto, e con un numero molto basso di persone croniche con lunga storia di istituzionalizzazione, se non è importante analizzare quali sono i processi che ne impediscono la chiusura in maniera molto veloce. Bueno, les sorprende que de los 3 hospitales lo que tienen en común es que son muy bajos los números de camas de crónicos, a diferencia de lo que tuvieron que afrontar ellos en Italia, porque eran muchísimos más. Y esto lo agrego yo, eran creo que más de 500 cámaras que tenían en el hospital de Trieste. Entonces, si bien dice Giovanna que son pocas las camas de crónicos, lo que habría que pensar son los procesos que han llevado a esa cronificación. Estefanía o Pancho, no sé si está tan traducido exactamente al final. Un poquito, quizá alguna matiz diferente, en el sentido que Giovanna decía, dentro de, por ejemplo, si miramos los números son muy bajos y entonces hay que preguntarse si se puede pensar una transformación en tiempos incluso muy rápidos, en particular mirando a lo que es la situación del Mira y López, donde hay 37 personas, de las cuales, si bien me acuerdo, 18 crónicas entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son los obstáculos que impiden, en términos muy concretos directamente, que impiden su esgreso rápido, digamos? E un'altra domanda che riferisco ora all'ospedale Mira e Lopez, ma che vale per tutti gli altri. Avete indicato il numero delle persone ricoverate, questo è molto importante, molto utile, con questa divisione fra acuti e cronici. Ma io credo che un altro dato molto importante su cui riflettere, quanti sono gli operatori quanti sono gli operatori che ci lavorano in Agudo, non in Abu Dhabi, in Mira e Lopez, e lo stesso vale anche per gli altri ospedali psichiatrici, perché probabilmente dobbiamo fare una riflessione su questo. Bueno, por ahí Estefanía y Pancho vayan, si alguno quiere empezar a traducir, está todo bien. Lo que acá, la segunda reflexión que hacía Giovanna es que notó que hay una diferencia muy grande entre agudos y crónicos, pero que
lo que estaría bueno sería pensar cuántos trabajadores hay trabajando, me parece, operadores, trabajadores, ¿no? En agudos y en crónicos, para, bueno, es que lleven adelante los procesos de los agudos y cuántas personas están trabajando, cuántos professionali trabajando con los pazienti cronici. Ecco, anche perché in questi numeri, anche leggendo questi numeri, forse possiamo trovare uno dei problemi che bisogna affrontare per smontare l'ospedale psichiatrico. Claro, bueno, una vez que se pueda trabajar sobre eso, no, Estefanía, no se escucha si hablas, no sé si tenés problemas con el audio. Bueno, es uno de los desafíos a afrontar eso, ver cuánta gente, cuántos profesionales están trabajando con los pacientes crónicos, es como una pregunta que se hace, si hay suficientes trabajadores que están trabajando con estos pacientes que están cronificados, o si hay pocos, y eso sería una de las dificultades a la hora de, bueno, poder dar las altas que hablaba en el primer punto. Non solo che sta lavorando con i cronicos, che stanno lavorando in tutto l'ospedale. Si querés ahí aporto, me parece que la perspectiva de la pregunta de Giovanna apunta a reflexionar acerca de la cantidad de trabajadores de salud mental en el acompañamiento de en los hospitales, ¿no? ¿Qué relación hay? Digo, me parece que nos pone en relación el número de pacientes efectivamente internados bajo respecto a que pensemos respecto del número de trabajadores de la salud mental. Yo aprovecho mi intervención para, no quiero monopolizar, al contrario, porque Giovanna también nos invitaba a pensar con nosotros estas dos cuestiones muy importantes para orientar la discusión. Solo hago dos comentarios muy breves para dar la palabra a otros compañeros. Uno, que me parece importante poner en valor la historia de Santa Fe, de los territorios respecto a los procesos de desmanicomialización insuficientes, no logrados, que hacen que hoy tengamos aún 3 hospitales monovalentes públicos, pero hay un proceso de trabajo, de prácticas, que tiene una historia y que ha incidido, de armado de algunos nuevos dispositivos. Nosotros en el diagnóstico general decimos, estamos en una transición. Lo viejo no termina de caer y lo nuevo no termina de nacer. Pero hay experiencias que hoy fragmentadas, importantes, que hoy nos llevan a este momento. Solo ese aporte de la historia. Y después solo una aclaración, que creo lo pusimos en la síntesis de los hospitales, que el Miray López es un hospital que empezó un trabajo hacia la polivalencia, o sea que tiene más camas que 37 y otros servicios, un servicio de pediatría, pero bueno, también claramente está esto. Digo esto, pero para que otros puedan hablar, que me parece interesante. Perdón, en el orden de lo que decía Celina, también recordar que la provincia de Santa Fe, Giovanna, tiene una ley propia desde el año 90, una ley, digamos, que viene ya con que nos impone, digamos, a pensar en qué eran los equipos interdisciplinarios, las casas de medio camino, la atención comunitaria, del año 90. Esa ley que acá digamos, sale, después se reglamenta mucho después, pero en el mientras tanto se fueron aplicando ya la evaluación interdisciplinaria, el trabajo dentro, la internación lo más breve posible, un control de los jueces en lo acotado de la internación. Esto lo digo porque, a diferencia de otros lugares de la Argentina, de otras provincias, que recién con la ley nacional se hablan de este modo de trabajo. Me parece que eso también hace que hoy podamos tener este diagnóstico a pocas camas, digamos, en los monovalentes.
quería hacer ese aporte. Yo una cosa que me viene pensando que vengo pensando es que un poco para recalcar en lo que decía Giovanna y también pensando en dos cosas que se decían la última vez. Por un lado, que es importante ponernos algunos objetivos muy concretos, también pensando lo que son los tiempos de la política, ¿no? Lo que decíamos del tramo de tiempo que hay. Y también, y eso es algo que yo he aprendido discutiendo con Giovanna, con Franco, es el hecho de que demostrar que algo se hace de principio a fin, aunque sea en un espacio más pequeño, aunque sea en una situación concreta, sobre todo porque es una situación concreta, luego queda como un ejemplo que permite demostrar que algo se puede hacer de otra manera y que entonces hay que hacerlo de esa manera. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, estudiar concretamente lo que es el armado de atención y de articulación que se desarrolla alrededor de la Mirai López podría ser un ejercicio interesante, por un lado, para nosotras, para poder también desde lo lejos aportar algo, pero también porque quizá pensar concretamente cómo sería posible dimitir esos 18 son, ¿no? Sí, 18 crónicos. En un tiempo, 37. No, 18 No, crónicos 37 camas y 18 crónicos. Eso es. Entonces, esos 18 crónicos podrían ser un ejercicio concreto, una práctica concreta que es, en términos de imaginación técnica y política, alcanzable, que podemos discutir entre todas y que seguramente sería algo en que podemos entender concretamente cuáles son los obstáculos para desarrollar una estrategia. Y que luego, entonces, por ejemplo, ponerle al lado de los números de personas presentes, el número de profesionales dedicados al Mirai López, entendiendo cómo están distribuidos, por qué, por un lado o por el otro, quizá puede ser una manera para ir desmontando esa organización que a nosotras desde lejos nos queda muy, obviamente, menos detallada de la que vosotras desde ahí conocéis y podéis conoscere. Io vorrei anche aggiungere una cosa a quella che diceva Mariana, a partire da quello che diceva Mariana. Proprio perché Santa Fe ha una tradizione antica, trentennale, di lavoro importante nella salute mentale, a partire dalla legge, come tu dicevi. Ecco, io non dico che, cioè la domanda che io faccio è: com'è possibile anche in questa transizione tra monovalente e polivalente chiudere almeno la possibilità, cioè di mettere i cronici e far sì che nessuno che entra come acuto diventi cronico, perché scusa, se traduci poi io continuo. Sí. Pancho, ¿querés traducir vos? Sí, puedo traducir yo, que por un lado, volviendo a lo que decía Mariana, es decir, de que hay una cultura y una tradición particular de Santa Fe en la ciudad, quizá más todavía puede ser un lugar valioso para pensar qué tipo de estrategia desarrollar y en particular también teniendo en cuenta lo que decía Celina, de que hay una polivalencia ya del hospital, lograr llegar a un momento en que podamos pensar, entender cómo se puedan dimitir los crónicos y entonces que también los agudos no puedan cronificarse en ese tipo de institución, sería algo muy, muy importante.
Io non mi permetto di dare soluzioni, assolutamente, però vi propongo questo alla riflessione, alla discussione. Lejos de mí pensar que yo pueda dar ningún tipo de solución, pero eso los propongo como un elemento, una cuestión a discutir, a reflexionar conjuntamente. ¿Puedo, un segundito, quiero hacer un aporte? Un poco pensando esto que dice Giovanna, yo hace un año y medio más o menos que estoy trabajando en el monovalente de Rosario, en el Agudo Ávila, y por lo general estoy trabajando en un equipo que está más abocado a las situaciones agudas, no tanto a pacientes que tienen otra cronificación, que se tienden a cronificar, porque un poco me hacía la pregunta, bueno, ¿qué sería crónico? ¿A partir de qué tiempo? Porque hay usuarios y usuarias que tal vez ya llevan un año de internación y están dentro de lo que sería agudo y no. Y que me pregunto también sobre una cuestión que nos interrogamos mucho en nuestra práctica, que es sobre los reingresos y que muchas veces tienden a ser usuarios y usuarias que no son crónicos, pero que reingresan continuamente en situaciones de crisis, y hay una cierta cronificación en eso. En tanto me pregunto cómo prescindir del recurso del hospital psiquiátrico para dar otra respuesta. Por lo menos son las situaciones como más complejas con que nos encontramos y que todo el tiempo estamos pensando dónde alojar esa demanda, dónde alojar esas situaciones en lo que hay actualmente, si no es el hospital psiquiátrico. Digo, me parece que un poco la propuesta es pensar qué otros lugares, pero la verdad que hoy en día es la respuesta que se está dando, porque bueno, los centros de salud están muy desbordados, los hospitales generales hay que hacer todo un trabajo para que reciban situaciones de salud mental, digo, en todo este camino que viene pasando. Pero bueno, pienso un poco en este criterio de lo agudo, lo crónico. Lo crónico tal vez es un problema que se está trabajando, por lo menos en el hospital se están pensando un montón de cosas, pero me hago más la pregunta sobre lo agudo que tiene esto, o sea, estos múltiples ingresos que me hago la pregunta si no sería una situación crónica para el sistema en general, y que la respuesta que encontramos es el hospital monovalente, y se han probado 2 millones de cosas. Bueno, este aporte quería, o sea, no sé, como para pensarlo en conjunto. Buenas. Me quedo ahí pensando lo que plantea Estefanía. Yo trabajo en una sala de pacientes de larga internación de la colonia de Oliveras. Y pensaba qué es lo crónico. Si cuando hablamos de crónicos estamos hablando del padecimiento, del diagnóstico, porque nos remite también a una cuestión que es más clínica, médica, digamos, orgánica. Si tiene que ver con eso, si estamos hablando de las personas que viven en el monovalente, porque a nosotras, digo nosotras porque traigo también como las reflexiones que tenemos con nuestras compañeras, se nos mezclan por ahí los conceptos y son cosas distintas. Para mí puede haber como personas con padecimientos que van a ser crónicos porque ya son como estructurales de su persona y que eventualmente van a requerir, porque son usuarias, el servicio del monovalente, en este caso porque no tenemos otro, hasta que se construya. El problema es que si cada vez que se requiere, digamos, de ese servicio de atención, quedan alojadas eternamente porque se entrecruza, me parece que el padecimiento crónico de la persona se entrecruza y es lo que hace a la iatrogenia o hace a la estadía de larga internación con millones de otras causas, falta de vivienda, falta de contención, falta de vínculos, más allá de las políticas sociales, con la contención vincular que esa persona puede llegar a tener. Entonces, me parece que está bueno como ver qué es lo crónico y qué es nada, yo muchas veces termino relacionando lo crónico con la iatrogenia, pero no sé si es lo crónico en sí
que, bueno, que muchas personas van a ser usuarias crónicas, digamos. El tema es cómo se aloja ese padecimiento, cómo se trabaja, cómo... Nosotros particularmente tenemos, bueno, no sé si, no quiero entrar con la colonia ahora, porque son varios las usuarias y los usuarios que hace mucho tiempo que viven en la colonia. Solo acoto esto y después seguimos. Posso chiedere a Paolo se in maniera riassumendo mi può dire, non ho capito tutto, quindi... Certo. Faccio una roba un po' sintetica, visto che si è detto Sì, tanto. grazie Paolo. Vabbè, stavano entrambi parlando appunto del Solo problema della... Angelina. Ok. Ok. Niente, si ricollegava al discorso precedente e sostanzialmente poneva di nuovo la stessa domanda, dove effettivamente possono essere inserite queste persone perché non ritornino nei monovalenti. E anche, Paolo, una differenza tra la... Scusa, vai. No, è anche il fatto che comunque poi il problema della cronificazione andasse a incrociarsi con altri problemi che potevano essere quello, per esempio, della casa o del contenimento del problema. E questo era fondamentalmente. E in questo senso forse un elemento che per me era interessante era se quello che è cronico è il soffrimento, la sofferenza, o quello che è cronica è la risposta istitucional. Yo lo pondría quizá en esos términos, Angelina, escuchando lo que dices y pensando con lo que dices. Es decir, una cuestión es que el padecimiento sea parte de la vida de las personas. Otra, la cronificación, pero yo creo que en ese caso es la cronificación de la relación interna a la institución, que no necesariamente tiene que ir de la mano con el hecho de que haya, ¿no? Si alguien tiene un diabetes, no está todo el tiempo en diabetología. Sí, nosotros acá en la región, o por lo menos donde yo hice la formación, decimos los crónicos agudos. Es cuando un paciente que tiene un padecimiento crónico, pero por momentos tiene episodios agudos donde se necesita otra respuesta. Y parecería, por lo que dice Angelina, que los crónicos las respuestas son crónicas, ¿sí? Porque el padecimiento puede ser crónico, digamos, o prolongado, y tener distintos modos de presentarse, pero me parece que lo crónico son las respuestas, que siempre son las mismas. Porque incluso en cada sujeto, cuando aparece de modo agudo, ¿sí? Aparece siempre de un modo distinto. No quiero hacer una breve moción de orden que tiene que ver con que Giovanna y Pancho hacen una propuesta de trabajo bien concreta, nos proponían tomar la situación de los crónicos con toda esta discusión que saludo, se da, del Miray López, pero tenemos un problema que es que hoy no hay presente, que es para pensar también, porque a no ser que me equivoque, no hay presente nadie del hospital, lo que me preocupa primero. Celina, perdón, estoy yo. Romina Pérez. Romina. Perdón, no te había explicado. Igual lo digo porque digo, sí, hay varios invitados y en todo caso, disculpa Romina, está solo Romina. Digo, hay otras compañeras de Santa Fe. Digo como para pensar, porque bueno, obviamente necesitamos y un poco la propuesta de los grupos de trabajo es pensar para que le sirva al Agudo Ávila, al equipo del Agudo Ávila, al equipo del Miray López, a los equipos de la colonia y por supuesto a las directrices de la dirección para empujar la transformación. Pero digo, ¿avanzamos con esto de tomar esa situación o vamos a esto de hablar de la problemática de lo crónico y los problemas que tenemos para trabajar, ¿no? Sì, io ho parlato del Mira Lopez non perché è il problema, ma ho parlato del Mira Lopez per parlare di tutto,
per parlare anche degli altri. L'unica differenza che per chi è fuori dal vostro lavoro salta subito agli occhi è che veramente il numero lì è molto piccolo, molto pequeño il numero dei ricoverati. E allora la mia domanda è stata, infatti la prima domanda è stata: quali sono i processi che impediscono la chiusura di questo ospedale come ospedale monovalente, per semmai diventare soltanto un servizio per acuti per la città? Ecco, questa è la mia domanda, quindi non è assolutamente accusatoria, ma è all'interno di una riflessione che ha questo gruppo di lavoro che vuole superare l'ospedale psichiatrico. Allora, se questa è la volontà, è una domanda che io vorrei farci fare a tutti noi. Non so se è chiaro quello che volevo dire, Luciana. Sí. Sí. ¿Quieren que...? Ah. No, Estefanía, dale. No, que lo que dice Giovanna es esto, o sea, que, a ver, que salta a la vista de una forma como muy presente, que es muy baja la cantidad de usuarios y usuarias que están internados, crónicos, y que la pregunta que ella quiere como invitarnos a pensar es, bueno, ¿cuáles los procesos, cuáles son los impedimentos para realmente cerrar el hospital monovalente cuando hay un número tan pequeño de camas? Entonces la propuesta es justamente eso, o sea, instalar esta pregunta para que pensemos qué es lo que está pasando, cuáles son estos procesos que impiden el cierre cuando el número es tan pequeño. Eso es lo que nos propone, diríamos, como para pensar. Buenas tardes. Yo comento, de los 18 crónicos que están, ninguno tiene contención familiar, tienen la alta médica, están estabilizados, pero terminan siendo casos sociales y el hospital termina siendo hogar permanente. Lo que no hay es hogar permanente donde derivar el usuario que está en el hospital, porque no hay hogar permanente que tome casos de discapacidad intelectual. Si hay uno, mientras se va reformando, se lo va enviando, pero trasladar de una institución a otra. No hay proceso de externación propiamente dicho porque no hay medio social que contenga al usuario fuera del hospital. Perdón, a mí me parece tan... Ay, perdón, no. Dale, tranqui, después. No, porque también, digo, como para pasar información más regional, Giovanna, esto de que acá no hay todavía activamente propuesto un sistema de apoyos para las personas con discapacidad. Entonces, aunque seamos muy progresivos y tengamos un código civil donde apunta la autonomía de las personas con discapacidad, la que sea, física, psicosocial, todavía no hay ni presupuesto ni activado un sistema de apoyo, por lo cual siempre terminamos pensando, en caso de discapacidad, en un hospital, digamos, a hogares. Por ahí a otros lugares intermedios nos cuesta un montón armar porque no contamos con ese sistema de apoyos del que fuese, ¿no? Humanos, materiales. Perdón, Pablo, era acotar. Está bien. No, igual yo solamente aportar un poco a esta discusión respecto de lo crónico y lo agudo y lo que decía Giovanna al principio de pensar ese proceso. Si bien yo no trabajo en un hospital monovalente, trabajo dentro de la cárcel, pero para la Dirección de Salud Mental, en relación a esto que hacías mención vos, Mariana, de la ley del 91, es ahí donde emerge, digamos, la posibilidad de trabajar dentro de la cárcel. Pero sí, y actualmente tenemos algunas situaciones que estamos trabajando que hablan un poco de esto, digamos, ¿no? A ver, yo pienso en dos cuestiones. Por un lado es, ¿qué otro lugar sustituto se cuenta para
las personas que en algún momento requieren de alguna internación, pero a su vez la revisión de la propia práctica, digamos, ¿no? Esto justamente esta semana, cuando estamos trabajando con una situación en la cual, a diferencia de meses atrás, cuando pensábamos en una internación, difícilmente le decimos pensar en un hospital general, ¿no? Porque por ahí no habría condiciones, porque los usos y costumbres habilitan ahí en realidad el camino al monovalente. Y a diferencia de contar ahora con una resolución ministerial que ordena ese circuito y con equipo, en todo caso, en los hospitales generales que pueden contener esa situación ahí, muy difícil desarmar ese camino que va al monovalente, digamos, ¿no? En este caso, una persona que entra en crisis. Eso por un lado, como para sumar ahí a la discusión. La otra es, en relación, pensando en esto de los ingresos, lo que son las medidas de seguridad, que también esta semana hay una sentencia de una persona que implica una medida de seguridad, creo que por 4 años con ingreso en el hospital, en este caso en la Colonia. Ahí el Poder Judicial, definiendo esa cuestión y limitando a veces el accionar de los equipos, digamos, ¿no? A pesar de que también hay instancias, digamos, de trabajo. Creo que eso es mucho más difícil que lo otro que tiene que ver con la revisión de la práctica en los equipos de salud, digamos, ¿no? Eso, digamos, ¿no? En relación a las dos cuestiones que un poco pienso, ¿no? Pensando en este proceso de cómo llegan las personas al monovalente y en todo caso cómo se sostienen o cómo se cronifican. Y a veces a mí se me arma algo así como que es también para entrar a discusión, digamos, ¿no? Pero, lo agudo tiene que ver para mí con lo que resuelve una crisis, digamos, ¿no? Una situación que puede llevar cierto tiempo de resolver. Ahora, cuando ya pasa ese tiempo y lo que se está resolviendo es otra cuestión habitacional y demás, ahí ya a mí se me arma la cuestión de lo crónico, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es una cuestión personal. Yo quería aportar en relación a lo que Angelina trajo, esta discusión o este planteo, digamos, de qué es lo crónico y si lo crónico es el padecimiento. Yo trabajo en una sala de ingreso y en virtud de lo que comentaba la compañera, trabajamos muchas situaciones en las cuales, esto que decía Pablo, se trabaja con lo agudo, digamos, en el sentido de que ingresa una persona en una situación de crisis subjetiva, acompañamos eso, digamos, para que algo de todo eso se pueda, entre comillas, ordenar y compensar, y después se trabaja para que él o ella pueda regresar al espacio o su casa o de donde viene, ¿no? Y esta cuestión de los reingresos a mí me hizo, y esta discusión entre lo crónico y lo agudo, me hizo acordar al último planteo que tuvimos en este encuentro, que tenía que ver con pensar aquellos antecedentes que hacen a pensar los ingresos en el monovalente. Cuando digo antecedentes, pienso en un montón de cuestiones. Pienso en lo que decía Pablo en relación a ciertas decisiones del Poder Judicial que exceden o no sé cómo poder decirlo, pero supongamos, podríamos decir que exceden las decisiones de los equipos en salud mental. Se pueden pensar cuestiones en relación a la contención familiar o grupos referentes más cercanos. Y también, y me parece que en esa andamos, de poder pensar, fortalecer o pensar nuevos espacios sustitutivos concretamente, digamos, para que, digo, pensando en estos antecedentes, ¿no? Más en esto del territorio, en los territorios. Nada, es un poco pensar en voz alta en virtud de lo que estaban trayendo los y las compañeras. Yo quiero hacer un aporte también. En esto, en relación a lo que decía Pablo, de que hay ya circuitos como instituidos, me parece que la apuesta es poder ir rompiendo esos circuitos, porque me parece esto, que los usuarios del sistema de salud, en general, así consulten por una diabetes o una hipertensión, tienen el circuito armado, ¿sí? Y me parece que es la responsabilidad nuestra como trabajadores
poder ir ofreciendo otras alternativas, porque mientras el monovalente siga, y la gente va a seguir consultando porque ya está armado ese circuito, pero me parece que somos nosotros desde el monovalente, trabajando desde las distintas instituciones, ir pudiendo romper eso con los colegas, porque el circuito de los judiciales está armado, y si nosotros no proponemos que las internaciones judiciales sean en los hospitales generales o la primera evaluación, y siempre van a terminar siendo en el monovalente, porque el monovalente siempre responde, porque está instituido así, digamos. Por eso me parece que ahora, bueno, algo se nombró, que no sé si todos lo tienen tan claro, pero hay ahora equipos que va a haber, equipos de guardia, soporte en los hospitales generales. Somos nosotros quien tenemos que informar a la justicia que esas evaluaciones se pueden hacer en otros hospitales para que no todos vayan al monovalente, porque si no, todos esos pacientes van a seguir yendo al monovalente. No sé si... Sí, en relación a lo que vos decís, Luciana, a mí me parece sumamente interesante esto de repensarnos en nuestras prácticas y en este sentido ir moviendo algo de lo instituido para, nada, generar otro movimiento. Y también pienso qué lugar encuentra esa otra proposición desde los equipos de salud. Porque en general, o por lo menos hasta el momento, son excepciones las que uno puede decir que sí dieron lugar a otra cosa, digamos. Pienso específicamente en la cuestión judicial. Con esto no estoy diciendo que no ha puesto ni trabajo en función de lo que vos decís, Luciana, porque yo acuerdo con eso. Pero digo, son pocos los... Sí, estamos en el marco de las excepciones. Sí. Desde que está la ley de salud mental, digo, la provincial y la nacional, son más las excepciones que la regla de lo alternativo, digamos, o de la propuesta. Ya que estamos con los casos que ayer, por ejemplo, me llega una situación de una persona que había que hacer una internación involuntaria, o sea, en realidad un traslado para evaluar, porque voluntariamente no quería ser evaluado, problemáticas de consumo problemático, de alcohol en este caso, lo digo porque ya en el transcurso de todo lo que fue tratando de gestionar eso, él se trata en el programa de Andrés. Desde el programa de Andrés articulan para que lo lleve un amigo a ser evaluado al Carrasco. El Carrasco, Giovanna, es un hospital general, entonces iba a ser evaluado ahí. La cuestión que nunca llegó, ahí ni sabían en el Carrasco quién iba a evaluar, lo mandaban de una entrada a la otra a la persona que ya estaba alcoholizada a esa altura de todo el periplo, y al amigo que no lo podía como contener ante esa situación, hasta que le dicen, no, tienen que ir a la guardia del agudo para ser evaluado. Entonces, bueno, ahí se articuló en esta cuestión de ver si se podía llegar este equipo, digamos, soporte, este equipo que va a la guardia de los hospitales, no se sabía cuánto iba a tardar. En el Carrasco tampoco sabían eso. Digo, se dio toda una situación que el amigo se terminó llevando de nuevo a esta persona ya alcoholizada. Yo articulé para que puedan llegar a la guardia, bueno, del agudo, a ver si ahí podían tener una instancia de evaluación y en su caso internación. Y esto lo cuento porque justo pasó ayer y me parece que también es atinado pensar en que uno vive proponiendo, nosotros y nosotras, digamos, desde como articulación entre la salud y el poder judicial, ya sea civil o penal, el penal, mundo aparte. Necesitaríamos toda otra charla. Pero vamos a las cuestiones civiles todavía, y no está cuando llega. Cuando eso pasa todavía no está muy fortalecido los generales. Entonces ahí pensamos en la persona que está transitando un padecimiento, pero también aquellos que están acompañando. Porque no nos olvidemos que en las internaciones involuntarias, o que la persona no accede a ir voluntariamente para ser evaluada, requieren sí o sí de ir acompañadas. Entonces también para pensar cómo más reforzamos, y yo casi veo un punto, un nudo ahí duro para poder fortalecer más
lo que son los hospitales y que conozcan en los mismos hospitales generales. Esto que pasó ayer con el centenario pasa en la Martín, pasan en otros lugares, a lo mejor no tanto por su historia en el Provincial, en el Carrasco o en el Roque, pero en otros, y a nivel Santa Fe, ni mucho más. Pero bueno, quería aportar esto porque también viene a colación de esto de poder fogonear más las atenciones en los generales, en las guardias sobre todo. Yo, perdón, quisiera un poco tomar la palabra, espero no desordenarme, fui anotando algunas cosas, perdónenme que me retrotraiga, pero para hilar un poco respecto de esta discusión que se dio sobre el término crónico y retomando un poco la propuesta, al menos lo que yo entendí de la propuesta que nos hacía Giovanna de pensar por qué no se iban algunos pacientes y cómo se podía limitar también, que se había hablado del ingreso. Hay muchas formas de entender lo que significa la palabra crónico, ¿no? Por supuesto, por un lado, podríamos hablar simplemente de una dimensión temporal, del tiempo de evolución. Henriet, un psiquiatra francés, proponía que crónico o no crónico, según su visión, tenía que ver con pensar la diferencia entre el estar enfermo y él decía el modo de constituirse enfermo, podríamos hablar del ser, entre el ser y el estar. Podríamos quizás hoy asociarlo a la dimensión de la discapacidad y que atraviesa, digamos, el campo de la salud mental, ¿no? Y que es todo un desafío. Podríamos pensar entonces que hay modos de sufrir que están consustanciados ya con una determinada persona que no va a dejar de tener este problema y que va a necesitar ampliamente y a lo largo del tiempo una asistencia. Ahora, hay otra forma de pensar lo crónico, que no estoy diciendo ninguna novedad, está claro. Hay otra forma de pensar lo crónico, y que es de la que nosotros queremos alejarnos, que es cuando pensamos en lo crónico como cuando hay una ausencia de un horizonte terapéutico. Pensar en lo crónico cuando hay cuando se ha llegado a un punto de ya no poder pensar más hacia dónde seguir, ¿no? Yo creo que hay, por un lado, una dificultad para pensar un sistema de apoyo, como se decía, que se sostenga a lo largo del tiempo. Yo creo que en esto de los crónicos y los nuevos crónicos, como se decía, yo me animaría a trazar que hay una diferencia sustancial entre las personas que aún están dentro de los hospitales de salud mental y que cuentan están hace años institucionalizados y tienen el efecto de la institucionalización, y personas a quienes quisiéramos ofertarles un camino diferente, ¿no? Que todavía no tienen todos esos años de institucionalización y esos efectos, quisiéramos que sigan una trayectoria distinta. A mí me parece que hay un modo de respuesta que tiene que ver con las políticas y la disponibilidad de recursos, y hay otros modos de respuesta que para quienes somos trabajadores tiene que ver con nuestra respuesta clínica, con cómo pensamos cada caso. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío que yo lo siento como personal a cada paso, de poder pensar en no sostener un objetivo terapéutico inalcanzable para algunos pacientes. Sabemos que va a haber personas que van a requerir un apoyo sustancial a lo largo de su vida.
cómo superar la frustración que a veces se genera en los equipos, las reagudizaciones, las recaídas, las dificultades que tienen en su trayectoria de cuidado de algunos pacientes, cómo lograr que eso no se transforme en un desahucio, en un cansancio que lleva a la solución de la internación como por defecto, ¿no? Porque si nosotros pensamos en un sistema de apoyo, también pensamos en la posibilidad de reagudizaciones, pensamos en dificultades, cómo lograr que cada uno de nosotros como trabajadores pensemos los objetivos en esa línea, en la línea de saber que va a haber personas que los van a requerir a lo largo de mucho tiempo, y cómo hacemos para campear la frustración. Sí, Rodrigo, por eso un poco Giovanna al principio decía trabajar sobre el Hospital Mireille López, pero como referencia para el resto de los hospitales, con casos concretos. Me parece que justo traes otra vez el inicio para ordenarnos. Decir, bueno, son 18 pacientes, son pocos, pero ¿qué está pasando? No tiene familia o tiene algún otro problema, digamos, como trabajar algunos puntos concretos, disparadores, porque, bueno, sabemos que más o menos nuestra provincia tiene los mismos problemas, digamos, Rosario, Santa Fe son los mismos problemas, así que un poco esa es la idea. Gracias por ordenar. Una cosita que quisiera agregar, y que también no me parece, menor esto, cuando hacían la propuesta de recuperar lo previo, creo que un poco, yo lo que quería, integraba esta discusión entre lo agudo, lo crónico, obviamente que hay varias aristas para discutir cómo se piensa lo agudo, lo crónico, pero justamente por esto, por la respuesta que a veces se da ante ciertas situaciones, que es el monovalente. Y yo recuerdo en el momento cuando roté allá en Italia, que una pregunta que me hacían era, bueno, pero ¿qué pasó antes? De llegar tal vez al tercer nivel o a ese momento de crisis. Me parece que esa es la pregunta también que, atraviesa bastante mi práctica en lo personal, es ¿qué están pasando en los territorios? ¿Qué abordaje se puede hacer previamente? ¿Qué respuesta se puede construir y armar red para evitar que se llegue a la respuesta del monovalente? Eso es como a pensar eso. Otra cuestión que yo decía, esto también de los hospitales generales, para mí también retomando no es solo la cuestión de lo propio de cada disciplina, sino también una cuestión política, la lucha que tenemos que darnos, porque es cierto que los hospitales generales, o por lo menos en Rosario, contado con los dedos de la mano y con alguna suerte se pueden recibir algunas situaciones de salud mental. Si no, rápidamente se escucha salud mental, ¡pum!, el agudo, o ¡pum!, la colonia. Como que hay que hacer todo un trabajo, nos compete a nosotros, por supuesto, la salud es integral, la salud mental forma parte de la salud integral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se recibe en una guardia de un monovalente? ¿Por qué no se recibe en un hospital general? Siempre apelan a la complejidad. Los casos de salud mental no se pueden, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué se necesita? No sé, alguna cuestión en particular, porque, no sé, hay que ver ahí, no está un equipo para recibirlo, hay que acondicionar un lugar de tal manera, no sé. Pero esas cuestiones en las cuales, ¿por qué la respuesta es el monovalente? Entonces, esto es un poco lo que quería agregar a lo que vienen diciendo. Estás muteada, Giovanna. Creo che querés hablar. Volevo solo dire che anch'io poi vorrei intervenire, ma ha chiesto la parola ora Fernanda. Fernanda credo che ha bisogno di una traduzione italiano-spagnolo. Sì, mi aiutano? Sì, io puedo aiutare. Sì, faccio io se volete. Vai. Grazie Paolo. Ti stava riflettendo su... No. Paolo, bisogna tradurre Fernanda dall'italiano allo spagnolo. Ah, ok. Allora forse è meglio se fai te. Va bene. Grazie.
mi piacerebbe condividere alcune cose della nostra... Non ti vediamo, Fernanda, non vuoi farti vedere? O perché No, ci vedi? scusi, dovevo avere parlato questo prima, ho oggi un problema di connessione, non riesco Ok. a aprire la camera, scusi. Va bene, ci faceva piacere vederti. Condividere alcune cose della nostra esperienza, perché penso che questa domanda di Giovanna è molto importante per riflettere insieme e anche per diventare, diciamo, più una cosa appropriata di più persone, voglio dire, quale è davvero il ruolo di questi ospedali se hanno un numero così piccolo. Anche a me, perché qua la maggioranza degli ospedali avevano, diciamo, a partire di 200, 300, 400 persone, no? E anche quello che Pancio ha parlato, che nella nostra esperienza è stato molto importante, di creare esperienze che noi chiamiamo dimostrative, voglio dire, anche se piccoli, ma esperienze di trasformazione che riescono a poter dare un messaggio diverso a partire di una pratica diversa. Vuoi tradurre, Paolo? Paolo, Voy yo. No, que decía Fernanda que quería compartir algunas experiencias brasileñas porque la pregunta que propone Giovanna es muy importante para reflexionar juntas y para pensar cuáles pueden ser respuestas más apropiadas y pensarla para más personas y sobre todo llegar a entender efectivamente cuál es el rol que los hospitales ¿cómo se dice? Desarrollan en el sistema. Sobre todo porque efectivamente para ella también la situación de espacios como los 3 hospitales que nos mandaban la información tienen números pequeños respecto, por ejemplo, a lo que ha sido la experiencia brasileña, donde había 200, 300, 400 personas internadas. Y entonces ahí también la importancia de pensar que algunas experiencias demostrativas permiten desarrollar un mensaje diferente a través de una práctica diferente. Nella nostra esperienza, ma voglio dire che sono tantissimi anni, no? Perché la trasformazione è troppo difficile. E anche se parlo, diciamo, di cose come sintesi, sono cose che hanno dovuto lavorare tantissimi anni per arrivare. In tante esperienze di superamento degli ospedali è stato molto importante per noi quello che abbiamo imparato con le maestre e i maestri di Trieste, di cercare di territorializzare, diciamo così, dentro l'ospedale. Voglio dire, dividere i reparti per territori, perché questa è una strategia che abbiamo imparato con gli amici di Trieste, che è molto importante perché aiuta molto gli operatori, nella nostra esperienza, a cambiare lo sguardo verso il territorio, da dove provengono le persone. Arrivo. Lo que voy a intentar sintetizar son experiencias de muchos años porque la transformación siempre es muy difícil y entonces lo que cuento son tantísimos años de trabajo, tantísimo trabajo, además que tantísimos años. Pero que la experiencia del superamiento se dice... Superación. Superación del
del manicomio, del hospital psiquiátrico, en lo que hemos aprendido desde la enseñanza de Trieste, desde los amigos y las amigas de Trieste, ha sido un pasaje por la territorialización al interior de los hospitales psiquiátricos. Es decir, pensar las plantas, las salas, no sé cómo se dice, por territorio en lugar que por la condición interna a la lógica de la institución. Pensarla, en cambio, dentro ya de una lógica de territorialización, aun si es al interior de lo que es el hospital psiquiátrico, porque eso ha sido algo que nos ha permitido mucho cambiar, ayudar a transformar la mirada de los trabajadores y las trabajadoras a la hora de pensar de dónde viene la gente, de dónde vienen las situaciones, cuál es la condición de un peculiar territorio, con lo cual luego la situación individual directamente no se articula según, aquí añado yo un pedacito, según una biografía clínica, sino una biografía social y colectiva de un territorio que comporta también recursos, también dificultades, etc. Fernanda. Nelle esperienze, quando avevamo più potere istituzionale, perché sappiamo che questo cambia e dipende dal potere istituzionale che abbiamo, siamo riusciti a smontare un reparto e portare quegli utenti, quegli operatori per il territorio per creare un centro da noi chiamato di attenzione psicosociale. Ad esempio nell'esperienza di Santos, perché avevamo molto potere, capacità politica, siamo riusciti a fare questo, ma anche in altre esperienze con più o meno poteri, capacità politica, perché questo dipende dal contesto, si è cercato di lavorare in questa direzione. Entonces, en las experiencias que os voy a contar, donde seguramente teníamos también un poder político e institucional, porque el tener o no tener un poder político e institucional cambia mucho la situación, lo que hemos logrado hacer una vez que habíamos territorializado las plantas al interior del hospital psiquiátrico ha sido justamente mover toda aquella planta y entonces tanto los operadores como también las personas antes decíais, acogidas en un territorio y ahí articular un centro de atención psicosocial, como se llaman en Brasil, capaz de trasladar esa organización territorial y primariamente organizada dentro del espacio de la institución, luego en el propio territorio. Y eso lo hemos logrado hacer en Santos, donde teníamos poder, pero también en otras experiencias los contenidos y la dirección han sido la misma. Ancora solo due cose. È stato molto importante qua la creazione di case finanziate dal sistema di salute. Certo che è una discussione molto difficile, anche da noi tantissime persone non avevano e non hanno casa, allora anche con i politici progressisti c'era una domanda: perché case per i matti, diciamo così, in un paese dove tante persone non hanno casa. C'è stata una discussione politica molto importante, ma alla fine si è riuscita a dire da una parte che queste persone erano distruite dentro degli ospedali psichiatrici e che questa era una cosa fatta dallo Stato, nel senso di potere pubblico. Dall'altra si è riusciti, questo mi sembra anche un argomento molto importante, che i soldi che pagavano il posto letto negli ospedali potevano essere usati di una forma molto più interessante
rispettosa dei diritti umani in piccole case. Questo anche abbiamo imparato con l'esperienza triestina di riconversione delle risorse che in ogni contesto locale dobbiamo vedere quali sono le strade per raggiungere questo. È stata una discussione molto difficile, ma è stato possibile, no, che il sistema di salute possa pagare case, piccole case, alcune con 8 persone, altre con 10 persone, che certamente non è ancora tutto quello che vogliamo. Sappiamo che una casa con 10 persone è ancora molto, ma diciamo che sono strade che possiamo andare, e anche qua è stato possibile, forse è stato possibile pensare questo nel vostro contesto, creare una legge che si chiama Programma di Volta para Casa, Programma di Ritorno a Casa, che dà un sussidio per le persone, perché non so se ho capito tutto che voi avete parlato, ma le persone hanno bisogno di un spazio da abitare, hanno bisogno di soldi per riprendere la propia vida. Entonces, dos cosas que quería aportar. Lo primero, que para mí son muy importantes, lo primero es la cuestión de la vivienda y de cómo pensar que el sistema de salud pueda acompañar, sostener económicamente esa dimensión de la vivienda. Porque la situación en Brasil, como también en la Argentina, es de una gran dificultad de personas que no tienen una casa, y eso ha abierto una discusión muy grande con el poder político, porque la pregunta por parte de los políticos era ¿por qué la casa para los locos y las locas y no para las demás? Y ha sido una conversación, una discusión que se ha ganado también a partir del argumento de que el manicomio destruía la vida de las personas, destruía a las personas, y esta destrucción era una responsabilidad del poder estatal, era una responsabilidad de las instituciones. Por el otro lado, pero también la otra cuestión muy importante era la cuestión del dinero, es decir, pensar que aquel dinero que paga una cama en un hospital pueda ser utilizado de una manera mucho más útil, mucho más conveniente en términos éticos, pero también económicos, y respetando los derechos humanos al interior de una articulación de pequeños hogares. Y eso es algo que también hemos aprendido en el diálogo con Trieste, es decir, el problema de cómo reconvertir los mismos recursos que se usan de una cierta manera en el hospital psiquiátrico y pensar cómo articularlo para reconvertir esos recursos hacia otros dispositivos. Y ha sido un camino largo lograrlo, pero difícil, pero se ha llegado a construir un mecanismo con el cual el sistema de salud ha podido llegar a pagar casas de 8 o 10 personas, que no basta, porque todos sabemos que eso no es el final de un trayecto de dignificación de la vida, pero también hemos llegado a armar una ley, y eso tampoco entiendo bien cuál es la condición en la Argentina, de un programa que se llama Vuelta a Casa, en que se articula en dos planos. Por un lado, la dimensión de la casa, y por el otro lado, una dimensión de un subsidio económico, porque la vida de las personas depende no solo de tener una casa, sino también tener dinero para vivir. Y eso se ha conseguido a través de una reconversión de los recursos que ya estaban activos dentro del sistema del hospital psiquiátrico. Gracias. Gracias a vos, Fernanda. A mí me gustaría comentar algunas cosas. Aprovechando este aporte bien nutrido de Fernanda y algo que creo decías, Pancho, respecto, y también lo subrayaba Fernanda, respecto de lo político, que no es menor en estas cuestiones de tener la posibilidad de ocupar los lugares institucionales, de incidir.
Por supuesto, sabiendo que igual no es suficiente si no es entre varios, ¿no? Entonces aquí, 2 o 3 cuestiones. Primero, me parece muy valioso el concepto de la territorialización de las salas. No sé si Pancho decía salas o plantas de los pabellones psiquiátricos, ¿no? Me parece que esto del Claro. ejercicio concreto, que nosotros acá se conoce más como salas, es un Claro, modo. sí. Sí. En España se dice Abbiamo planta. imparato con Giovanna, sai? Claro, ese concepto que aprendido de Giovanna, del equipo de la experiencia italiana, me parece que es algo a tomarnos como un ejercicio concreto, ¿no? Y a mí me lleva, que era un apunte que me había quedado de la reunión anterior, también aprovechar el intercambio con el equipo italiano, con Fernanda, sobre el concepto de la población a cargo, porque que es algo con lo que trabaja Trieste muy fuertemente y que a nosotros nos cuesta tanto porque no tenemos instituido eso, y aparece esto de que siempre es del otro, le toca al hospital general, le toca al centro de salud, le toca a la familia, ¿no? Acompañar ese usuario. De hecho, gran parte de nuestro trabajo va de reuniones entre equipos para hablar de la misma persona, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que es algo que hace al diseño de los nuevos circuitos que necesitamos. Sin duda, y tomando lo que decía Estefanía, la cultura de los hospitales generales y de la red de salud, de rechazo a la población de salud mental, es una batalla que tenemos que seguir dando y entre todos. Nosotros, ustedes saben, inauguramos los equipos de urgencia en Rosario, los estamos por inaugurar en Santa Fe. Tenemos un curso para todos los SAMCOs y hospitales de la provincia, hay 900 personas inscriptas, pero no va a ser suficiente, son procesos desencadenados. Digo, ¿cómo encontramos? Por esto digo, territorialización de las salas. Pongámonos a discutir el acompañamiento de los proyectos particulares para cada usuario, ¿no? En Italia, y después podemos abundar cómo las personas se referencian en los centros territoriales o en los CAPs en Brasil y son acompañados en su trayectoria si les toca pasar por una crisis o si les toca estar en su casa, ¿no? Pero es el mismo equipo. Digo, ¿cómo ponemos esto en discusión? Me parece un desafío de nuestro plan. Y luego también me quería tocar un punto porque estamos en un momento, nos queda un tiempo, por lo menos en lo previsible, un tiempo de gestión que no es largo, pero estamos en un momento político muy importante, porque post pandemia, podemos analizar, no quiero hacerlo tan largo, pero la salud mental se pone en la agenda. Se puso en la agenda de la ministra de Salud de la Nación en Argentina, estuvo invitada a Santa Fe junto al resto de las jurisdicciones a una reunión nacional donde se firmó un convenio con Hábitat, justamente, Fernanda, para planificar viviendas para la desinstitucionalización. Así fue anunciado. No lo vamos a ver ahora, porque, bueno, construir casas que no sean los barrios de los locos, sino casas con el problema habitacional va a llevar un tiempo. Pero bueno, no es poco que estemos siendo parte de este momento político que se acompaña, parece, de lo nacional, para agendar esto que necesitamos, porque hoy se escuchaba en las presentaciones de los compañeros y las compañeras que no tenemos a dónde. Estas casas con apoyos, tenemos 15 en la provincia, una sola en Santa Fe, 12 en Rosario, 11 en Rosario, 2 en San Lorenzo, que es cercano a Rosario, no alcanzan. Entonces, digo, ¿cómo aprovechamos también? Me aprovecho para contarle a los compañeros este momento político que no es cualquiera. Venimos de una reunión también
con el director de vivienda de la provincia de Santa Fe para conocer cómo se va a implementar eso aquí. Y nos hemos encontrado con una posición muy interesante, ahora esperamos precisiones. Pero bueno, hay como una voluntad política de avanzar. Yo creo que nos toca a nosotros no dejar que eso se diluya de la agenda, ¿no? Bueno, un poco esto, quería compartir lo que veo como auspicioso y lo que veo como los desafíos, ¿no? De cómo avanzar y agradecer los aportes. Hasta aquí. Posso dire qualcosa? Ci avviamo verso la fine. Io volevo ritornare un po' alle cose con cui ho aperto questo incontro. Evidentemente bisogna avere uno sguardo, per quanto i processi sono sempre uguali, c'è uno sguardo diverso e anche bisogna immaginare pratiche diverse. Se guardiamo ad un ospedale monovalente grande, almeno come CPO Oliveros, quindi 150 posti, e un piccolissimo ospedale come Mira y Lopez. Ecco, e quindi io ero partita da una contraddizione che secondo me esiste quando ci confrontiamo con un ospedale così piccolo. Io ho lavorato in altre parti dell'Argentina e devo dire che facevo fatica, mi riferisco all'ospedale specificatamente di Entre Rios, a definire ospedale psichiatrico monovalente un luogo dove vivevano 32 persone, di cui credo che 12 erano acuti e gli altri cronici, poi tornerò sulla parola cronici. Ecco, mi faceva, e però lavoravano in quel posto 120, credo, operatori. Ecco, l'ospedale era definito da che cosa? Dal numero di operatori che ci lavoravano o da il bisogno delle persone ricoverate o dal bisogno della comunità di continuare a mantenere la cultura dell'internamento rispetto alla malattia mentale. E quindi quando trovo un ospedale, quello che si chiama ospedale monovalente, così piccolo, mi pongo questo problema. Pancho, Estoy traduciendo, sí. Voy a volver un poco al punto de partida con el cual he abierto, porque si bien los procesos que intentamos armar son iguales a sí mismos, buscan el mismo objetivo, la mirada, la manera de las prácticas, las estrategias tienen que ser diferentes dependiendo de cuál es una situación u otra. Y entonces cuando estamos frente a un hospital monovalente grande, como en este caso puede ser la Colonia de Oliveros, con 150 personas, estamos hablando de algo estructuralmente diferente a lo que nos enfrentamos cuando miramos a una situación como el Mira y López, que es un espacio mucho más pequeño, donde hay mucha menos personas. Y entonces yo creo que nos encontramos con una contradicción, que es la que yo intentaba poner en la mesa al principio de nuestra conversación. Porque para mí me cuesta trabajo, me cuesta fatiga, no sé cómo traducir bien fatiga, pero cansancio, me genera cansancio. Cuando he trabajado en Argentina, por ejemplo, en Entre Ríos, había un hospital psiquiátrico monovalente que era un lugar donde había 32 personas, de los cuales 12 agudos y 20 crónicos, y volveré a esa cuestión de la palabra crónicos. Y sin embargo, frente a 32 personas
alojada en ese sitio, había 120 trabajadores y trabajadoras que ahí se articulaban, trabajaban. Entonces, mi pregunta es más bien, ¿qué hace de eso un hospital? ¿Qué es lo que genera eso como hospital? El hospital es un hospital porque hay un tanto número de operadores, o es un hospital porque se está respondiendo a las necesidades de las personas, o otra cosa más, también se está respondiendo a la necesidad de la comunidad de mantenerse dentro de una respuesta de un paradigma de internamiento al sufrimiento mental de las personas. Entonces yo creo que un hospital monovalente tan pequeño nos pone de una manera potente ese problema. Ecco, volevo ancora dire una cosa. Nella salute mentale, nel lavoro nella salute mentale, una delle risorse più importanti sono gli uomini e le donne che lavorano nella salute mentale. E non si può dire che queste non ci siano, anche in Argentina. Se appunto io vi ho chiesto quanti operatori lavorano negli ospedali monovalenti. So, perché mi ha già risposto Selina qualche giorno fa, che lavorano 400 persone alla colonia di Oriviero. Quindi non manca la risorsa umana. Il problema, come non mancava ad Entre Rios, il problema è che le risorse umane vanno formate e indirizzate per un lavoro diverso, per un lavoro di sostegno della persona con problemi di salute mentale nella comunità. Entonces, en la salud mental hay un recurso que es el recurso fundamental, y son las mujeres y los hombres que trabajamos en la salud mental. Y no podemos decir que en Argentina no haya ese recurso tan importante. Por eso yo preguntaba cuántas trabajadoras, cuántos trabajadores están trabajando en el hospital monovalente. Y por ejemplo, sé que, porque Selina me dijo hace unos días que en la colonia de Oliveros hay 400 personas trabajando. Entonces hay los recursos humanos, hay la potencialidad humana. Y lo mismo valía en el caso de Entre Ríos. La cuestión es cómo formamos y direccionamos esos recursos, esas potencialidades en otra dirección. Y la dirección es la de sostener las personas con sufrimiento mental en su vida compleja e difficile in una comunità. Volevo infine tornare brevemente sulla parola cronico. Sebbene ho capito quello che diceva Rodrigo, sono d'accordo con quello che lui diceva. Ecco, io quando parlo di cronici penso al manicomio, perché è il manicomio che cronicizza le persone, è l'istituzione chiusa che crea i cronici, è l'istituzione totale che li definisce così. Perché quando uno ha un lungo internamento cessa di essere persona, non ha più una visione del futuro, non ha più una visione del domani e quindi diventa cronico. Io credo con certezza che con la fine del manicomio la cronicità finisce, perché finisce uno dei dispositivi che crea la cronicità. Certo, sappiamo che siccome il manicomio è nelle nostre teste, nelle teste dei nostri operatori, anche nel territorio noi possiamo creare nuovi cronici, come diceva Rodrigo. Però, ecco, senza il manicomio io non parlo più di cronicità, ma parlo più propriamente
di persone con malattia di lunga durata, come le persone che hanno il diabete, come le persone che hanno altre malattie che necessitano di presa di medicine e di assistenza per tutta la vita. Questo anche nella salute mentale. Entonces quiero volver brevemente sobre la palabra crónico y si bien he entendido lo que decía Rodrigo, yo estoy de acuerdo con lo que decía, es decir, yo creo que es el manicomio el que cronifica las personas, es la institución total manicomial la que define como crónica a la persona. Es un largo internamiento lo que determina que la persona deje de ser persona, que no tenga un futuro, que no piense al mañana. Entonces yo creo, pero con certeza, con seguridad, que una vez que se cierra el manicomio, se cierra también la cronicidad como un dispositivo de organización de la vida cotidiana de las personas. Porque sabemos que el manicomio está en nuestras cabezas, está en la cabeza de las personas que trabajamos. Y entonces también cuando territorializamos la intervención, la cronicidad vuelve a producirse, se producen nuevos crónicos. Sin embargo, sin manicomio, yo quiero decir que podemos decir que se termina la cronicidad y se abre otra cuestión, donde hay una larga duración de una enfermedad de larga duración. Una enfermedad de larga duración, como son enfermedades de larga duración, otras enfermedades que condicionan las vidas de las personas, el diabetes, otras enfermedades, y que entonces determinan el hecho de que tanto la atención como el fármaco tienen que ser una parte constante y presente de toda su vida. Y eso vale en la salud mental como vale en los otros campos de la atención medica. Un'ultima questione, poi finisco. Perché proponevo di pensare alle dimissioni di quei 18 cronici, di quei Mirey Lopez. Sì, grazie, sono stanca. Mirey Lopez. Perché io credo che, perché io ho imparato nel lavoro di smontaggio dell'ospedale psichiatrico che una delle prime cose da fare, una delle cose da fare è quella di far sì che nessuno passi più dal reparto di acuti al reparto di cronici. Quindi bisogna interrompere quella che qualcuno definiva la carriera di cronicità del malato. Quindi fin quando ci sono reparti per cronici, ci sarà sempre una persona che potrà andarci e quindi bisogna evitare che ci siano questi reparti per persone croniche. Ecco, e finisco veramente con una domanda che non è una provocazione, ma è una discussione con voi. Ecco, per esempio, si possono costruire anche all'interno del Mirey Lopez, che io non conosco, invece del reparto dei cronici, 2 appartamenti che diventano la prima casa, la casa di questi signori, uomini e donne croniche del Mirey Lopez, che vengono assistiti dagli operatori che per ora stanno nel reparto cronici. Ecco, già questo sposta, credo, la contraddizione, non risolve il problema, perché l'unica soluzione è il ritorno nel territorio, però sposta la contraddizione, forse può aiutare a fare un pezzo di smontaggio del manicomio.
Ora ho finito, ma voglio finire, Pancio, ricordando che io non conosco la situazione della provincia di Santa Fe e quindi partendo dalle vostre informazioni ho parlato di Santa Fe, ma per parlare di tutto. Sí, ¿por qué empecé proponiendo cómo podemos esgresar a aquellas 18 personas crónicas en el Mirai López? Dicho al principio, y lo vuelve a repetir al final Giovanna, que yo no conozco directamente Mirai López y que estoy hablando y discutiendo con vosotros para abrir una discusión que no quiere ser en ningún momento una provocación, sino verdaderamente una discusión. Porque yo he aprendido en el desmontaje de los espacios manicomiales que la primera cosa que hay que conseguir es que nadie pueda pasar de una planta de agudos a una planta de crónicos, que hay que romper aquella que alguien llamaba la carrera, como si fuese una carrera profesional, la carrera del malato, la carrera del enfermo, la carrera de la cronicidad. Entonces, hasta que hay una sala, de crónicos, hay un lugar donde una persona más puede llegar a ser cronificada. Entonces, mi discusión, la discusión que quiero proponer, lo repito, para discutir y no para provocar, es cómo podemos, si podemos, pensar de construir en el Mirai López, que no conozco, en la misma sala, que en ese momento es una sala de crónicos, dos casas donde aquellos hombres y aquellas mujeres que están en una sala pasen a vivir en sus propias casas y que entonces los trabajadores y las trabajadoras de una sala cambien y vayan a trabajar en la casa de personas. Y eso evidentemente no es una solución al problema, pero quizá nos permite mover un poquito la contradicción. No resolvemos el problema, pero quizá podemos mover un poco la situación y aludir a algo que ayude a desmontar un pedacito del hospital, de la lógica del hospital monovalente y del funcionamiento del hospital monovalente. Y termina Giovanna volviendo a decir, yo no conozco Santa Fe, entonces cuando hablo de Santa Fe quiero hablar de todo sabiendo que no puedo hablar de lo concreto que es el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores que todos los días trabajan en Santa Fe. En base a lo que dice Giovanna, bueno, buenas tardes a todos porque hasta acá no había hablado. Pertenezco al Hospital Mirai López, soy parte de la asesoría jurídica y sí, efectivamente, nuestro espacio territorial nos permite poder pensar en algunas refacciones y en construcción dentro del predio porque tenemos un campo enorme, o sea, nosotros tenemos espacio pero sí tiene que ver con esto que decía Celina, aprovechar el empuje en las políticas públicas porque para poder hacer eso se necesita de una afectación de recursos. En realidad el espacio está, lo que falta es contar con llevar ante esa edificación. Es algo de lo que ya veníamos trabajando junto con la Dirección de Salud Mental. Bueno, yo no está, pero hemos hecho una propuesta también de convertir quizás en un joven, ir cambiando la mirada dentro del propio hospital de los servicios que se brindan para verdaderamente ir sacando el manicomio primero de la cabeza de nosotros, de los compañeros y también de la estructura del hospital. Y sí, no sé si Romy lo comentó, que es parte del equipo de con los usuarios, hace 1 año y medio que no tenemos agudos que se convirtieron en crónicos, que siguieron esta carrera, sino que a raíz de un ajuste que hizo el hospital en el equipo, eso se cortó. Teníamos ese problema, como hablaban los compañeros de la carrera, ingresaban por guardia, pero ya se quedaban a vivir con nosotros. A partir de algunos ajustes que hizo el equipo, hace 1 año y medio que no hay cronificación de usuarios, sino que siempre están, hemos bajado el número que tenía a 18, pero a su vez ningún agudo pasó a formar parte
de los que se contabilizan como crónicos. Eso hay que destacarlo y es un trabajo en conjunto con Celina, con Mariana, con Enrique, con todo el equipo de la Dirección de Salud Mental, con Flor Serra también, que nos ayuda ahí con los pacientes que están transitando procesos penales, que como compartieron todos los compañeros, es una de las dificultades más grandes que tenemos hoy en los monovalentes, porque terminamos siendo un depósito de estas situaciones, pero gracias al trabajo articulado, es la primera vez, bueno, hace que fuimos al hospital, que verdaderamente uno se siente apoyado y se siente que hay un trabajo y que llamás a un teléfono y te van a atender. Por lo menos hemos podido construir esas redes que tienen que ver con esto, con políticas públicas, que lamentablemente anteriormente no esa facilidad. Io credo che chiudiamo. Posso fare una richiesta? Mi piacerebbe molto sapere, forse anche interessa agli altri componenti del gruppo, parlo del gruppo italiano-brasiliano, di sapere ognuno di voi dove lavora, perché credo che è importante, per cui è importante sapere dove lavora Luciana, dove lavora Marianna, dove lavora Stefania, anche perché siccome staremo ancora insieme per del tempo, c'è più facile anche mettervi a fuoco in una situazione specifica. Se potete ci fa piacere. ¿Se entendió? Sì, no, decía Giovanna con un documento, dici. Sì, scritto. De hacer un documento para poner un lugar donde trabaja cada uno. Perfetto. Solo agradecerles. Posso parlare solo una piccola cosa? Sì. Perché Giovanna mi ha emozionato adesso, quello che ha parlato. Perché mi sono ricordata che anche a Santos, quando avevamo potere politico, capacità politica, istituzionale, prima di creare una casa nel territorio, abbiamo creato dentro dell'ospedale. E voglio dire che non era una nuova struttura dentro dell'ospedale, era dentro di quello che era l'ospedale, voglio anche lasciare chiaro, era un posto bruttissimo, non era niente, diciamo, simile a una casa, ma creare dentro dell'ospedale una nuova idea, una nuova forma di lavorare e dire qua cercheremo di lavorare con all'inizio 3 persone, ma 3 persone di quelle difficilissime. Abbiamo preso in questa idea di casa 3 persone difficilissime. Era brutto, sì, era simile a una casa, no, ma abbiamo lì cominciato a mettere questa contraddizione e evidentemente eravamo sempre dicendo è brutto, non è una casa, eccetera. Avevamo un assessore alla sanità molto bravo, che ci manca molto, David Capistrano, che diceva va bene, è brutto, ma chi ha fame ha fretta. E questa contraddizione dentro dell'ospedale, perché Giovanna mi ha emozionato a ricordare questa esperienza, ha messo tante discussioni, tante, perché voleva dire cambiare con queste 3 persone, per questo parlavo di anche esperienze piccolissime, tutta una forma di pensiero. Grazie, scusa di aver parlato questo al finale, ma Giovanna mi ha emozionato di fare ricordare queste esperienze davanti a noi dicendo sì è brutto ma chi ha fretta, chi ha fame ha fretta. Grazie. Voy traduciendo y luego voy a buscar un momento un documento que me parece que es fundamental, muy cae al caso. Decía Fernanda que me acordaba y me emocionaba escuchando a Giovanna, porque en Santos, cuando teníamos el poder político, el poder institucional, me he acordado ahora escuchando que la primera casa que hicimos
no fue en el territorio, sino que la creamos dentro del hospital. Y os quiero aclarar también, por lo que decía antes, creo, alguien, que no era una nueva estructura, era el mismo hospital, era un lugar feísimo, tremendo, pero había una idea nueva. Y entonces la idea nueva era que intentaremos trabajar en ese lugar de una manera diferente. Y lo hicimos con las 3 personas más difíciles que había en las salas de nuestro trabajo. Con esas 3 personas abrimos una contradicción porque estamos trabajando con una idea de casa cuando no había nada que se pareciese de ninguna manera a una casa. Y en ese entonces había una discusión política muy fuerte con el director, el político de salud de esta... de ese entonces, del que extrañamos mucho, que nos dijo, vale, es feo, es tremendo, no es una casa, pero quien tiene hambre tiene prisa. Y entonces esa fue la contradicción de estar construyendo en el hospital algo que fuese una idea de una casa, y eso permitió abrir muchísimas discusiones y cambiar un poquito la vida de estas 3 personas, y entonces todas las formas que nosotros teníamos en la cabeza para pensar las relaciones estando en su casa. Y entonces me venía a la cabeza eso que decía ese David, que era, sí, es feísimo, pero quien tiene hambre tiene prisa. Y hay un documento que voy a buscar. Esperamos a Pancho que vaya a buscar. Yo avanzo en agradecer, para después no hacerlo tan largo, en agradecerles las emociones, el compartir la experiencia, porque es un momento estratégico para nosotros poder contagiarnos de esto, de Pancho buscando el documento, de Fernanda recordando lo concreto de la transformación, de Giovanna compartiendo su horizonte, la claridad, la coordenada de dónde tenemos que apuntar, de la direccionalidad. Con el recorrido hecho, me parece que avanzaba en el agradecimiento mientras te esperaba, Pancho. Sí. No, que es un texto del 22 de febrero del 73 y está firmado por Franco Basaglia, dirigido a la administración provincial, es decir, a la Celina del caso, supongo, algo así. Michele Zanetti. Y Basaglia dice, se comunica que hoy en día un grupo de personas dimitidas del hospital psiquiátrico y actualmente residentes como huéspedes en el hospital psiquiátrico han ritenuto necesario, han creído necesario tomar una parte de un pabellón abandonado para para subtraerse a la influencia negativa de la regla institucional que, a su juicio, hubieran seguido subiendo si se mantenían viviendo en las plantas hospitalarias. El cuerpo curante, el cuerpo que cura, es decir, el cuerpo colectivo que cura, se compromete a seguir y apoyar esa iniciativa porque comparte las motivaciones que la mueven. Grazie Franco Basaglia e grazie a Pancho. Io credo che lo dovresti mandare a Selina, che lo distribuisca a tutti. Io l'ho conosciuto per merito del lavoro di Pancho in questa lettera, che mi sembra quella sì commovente, grandiosa, bellissima, che dice di una visione enorme che quell'uomo che si chiamava Basaglia aveva. Pancho, mándachela. Esperamos Gracias. eso y muchas gracias. Y Pancho se dice fatiga. Gracias. Fatiga. Gracias por la fatiga tuya también hoy. Fatiga. Muchas gracias. Muy emocionante. Alla prossima. Así que Ciao. Ciao. Grazie. Un bacio a quel bambino bellissimo. Un bacio a quel bambino bellissimo. Insieme De Anabel. Mariella, la figlia di Mariella. Mariella. Grazie, ciao. Adiós. Ciao, gracias. Grazie, ciao.
Hey, qué grande el agudo, Mariano. ¿Cómo andas? Yo bien, interesante. Ahora que fueron todos saludos. Solo está Esteban. Sí, yo ya me cierro. ¿Cómo le va? Ay, me emocioné, casi menos mal que no vi volver a Yo te digo que tiene alguna lágrima por ahí, no sé, hay algún momento medio de mucha tensión. No, tensión no, movilizarse. Claro, Sí. mucha tensión.